preparamos para recibir la palabra del Señor. Hoy les quiero compartir este tema número 6. El ejemplo de las hormigas. Vamos a ver si podemos aprender algo de este animalito que se menciona en la palabra de Dios, específicamente en los Proverbios de Salomón. Ahí tenemos dos pasajes, Proverbios 6:6 y Proverbios 30:25. Proverbios 6:6 dice la palabra: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Es lo que dice ese versículo. Y el otro versículo es Proverbios 30:25, que dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Mire, hermano, las hormigas son animalitos que tienen características muy peculiares. Si usted las observa, primero se dará cuenta que son pequeñas. Seguro ha visto hormigas de diferentes colores, porque hay una gran clasificación de estas hormigas. Algunas se conocen como hormigas mieleras, hormigas cortadoras de hojas, hormiga loca, una también se le conoce así, la hormiga carpintera, la hormiga ladrona, la hormiga de campo y la hormiga pequeña negra. O sea, hay una gran variedad. Si usted pone atención, es muy raro ver a una hormiga sola, siempre están acompañadas. Pero su gran virtud, diga conmigo, es trabajar. Lo reprendo, pastor, que a algunos no les gusta trabajar. Pero conozco aquí, por ejemplo, hermanos bien trabajadores, que han trabajado años. ¿Alguna vez usted ha visto a estos animalitos, a una hormiguita descansando o durmiendo? Siempre andan trabajando las hormiguitas. Tampoco se quejan por trabajar mucho. Día y noche las verá trabajando con gran ahínco, con gran determinación para abastecer sus almacenes. Para las hormigas el futuro comienza hoy. Ellas saben que el verano significa abundancia y el invierno es escasez. En el mundo existen alrededor de 12,000 especies de hormiga y las podemos encontrar en casi todos los rincones de la tierra, salvo en la Antártica, es decir, en lugares fríos como Islandia, Groenlandia y en otras islas remotas. En un solo hormiguero usted puede encontrar más de 500,000 de hormigas, lo que refleja una compleja estructura social. Y con este calor, no sé cómo le hacen las pobres. La verdad, honestamente, no me gustaría estar en las patitas ahorita de las hormiguitas. Con todo este calor, ¿cómo están? Las colonias de hormigas están encabezadas por una o varias hormigas reinas. Las hormigas reinas son las encargadas de poner miles de huevos para asegurar la supervivencia de la colonia. Las hormigas obreras, los miembros más visibles de la colonia, son hembras que nunca se reproducen, sino que buscan comida, cuidan de las crías de la reina, trabajan en el nido y protegen a la comunidad. Mis hermanos y amigos, las hormigas en la Biblia nos invitan a reflexionar sobre la sabiduría, el trabajo y la previsión en nuestra vida espiritual y cotidiana. Claro que podemos aprender algo el día de hoy. Su presencia en las Escrituras nos recuerda que incluso estas diminutas criaturas nos pueden dar grandes lecciones para nuestro crecimiento y desarrollo en nuestra vida cristiana. Las hormigas, esos pequeños insectos trabajadores, se presentan en la palabra como ejemplos de sabiduría y de arduo trabajo. En hebreo la palabra utilizada para hormiga es nemalá, que se deriva de una raíz hebrea que significa apiñarse juntos. Qué interesante.
apiñarse juntos. Las escrituras en el libro de los Proverbios resaltan la sabiduría, el trabajo duro y la previsión de las hormigas, que almacenan alimentos para el invierno, lo que sin duda las convierte en un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Para las hormigas, el invierno es un tiempo muy difícil y ese periodo dura muchos días, por lo cual se preparan previamente para enfrentarlo. Entre estas especies se encuentran las hormigas cosechadoras, que construyen nidos subterráneos y almacenan granos durante el verano para sobrevivir durante el invierno. El trabajo duro y la previsión de estos animalitos para enfrentar el invierno son virtudes dignas de imitar. Nosotros también debemos prepararnos para los inviernos, entiéndase, tiempos difíciles. Porque sí o sí, mi hermano, llegarán las tormentas invernales que pegarán con todo, vienen con todo. Pero si nuestra vida está fundada sobre la roca, permaneceremos hasta el final, como dice también la Escritura. Ahora bien, si usted le agrega que ya estamos viviendo en tiempos peligrosos, dijo el apóstol Pablo, pues ya vamos tarde. Si apenas queremos tomar las cosas en serio con el Señor, estamos tarde. Pablo le dijo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos feroces. Mis hermanos, debemos estar preparados para estos tiempos peligrosos. ¿Cómo? El Señor les dijo a sus discípulos las siguientes palabras en Marcos 13:37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y esta palabra velad en el griego significa tener una actitud de alerta espiritual. En la primera carta de Pedro también, capítulo 4, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, que es lo contrario a ebrio o ebrios, y dice, y velad en oración. Mis hermanos, hoy más que nunca debemos procurar y anhelar las cosas espirituales por encima de todo, por encima de todo. No descuidemos nuestro estudio personal de la palabra. Pablo, ya con una edad avanzada, a punto de ser sacrificado, le dijo a Timoteo, cuando vengas para acá a visitarme, por favor tráeme los pergaminos y los rollos que dejé en la casa de Carpo. Un hombre que estudie la carta de los Romanos, una carta muy profunda. ¿Sabía de la palabra? Por supuesto, pero todavía tenía una gran necesidad de aprender de la palabra de Dios. Timoteo, tráeme los rollos, los pergaminos, quiero seguir aprendiendo. Y también tráeme el capote porque tengo mucho frío. Pero vea la necesidad de ese hombre todavía de la palabra. Y algunos ya piensan que lo saben todo. Yo solo sé que no sé nada, dijo Platón, ¿verdad? No sabemos nada, hermanos, nos hace falta mucho. No descuide su estudio de la palabra, no lo descuide. Tampoco descuidemos nuestra oración con Dios, porque eso es de vital importancia. Es de vital importancia para fortalecernos en estos tiempos difíciles. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor. En estos tiempos también es súper necesario congregarnos. ¿Para qué? Para no enfriarnos espiritualmente y apiñarnos juntos como las hormigas. Porque si nos empezamos a aislar, vamos a perder el rumbo y créame, nos vamos a enfriar. ¿Usted conoce a algún cristiano, no sé, que lo conoció hace 10 años? Ferviente en espíritu, que amaba la palabra, y después de ciertos años lo ve frío. ¿Sí se llegan a enfriar los cristianos o no? ¿Le ha pasado? Yo creo que a todos en una época nos puede pasar, ¿no? O nos ha pasado. Nos enfriamos, hermano.
Y después comenzamos a pensar como piensan los del mundo. Comenzamos a vivir como viven los del mundo. Eso pasa, hermanos. Si usted está frío, ruegue al Señor que rompa ese hielo que tiene en su alma, para que vuelva a ser de un espíritu ferviente. ¿Cuántos recuerdan cuando le entregaron su vida al Señor? ¿Cómo éramos? Fervientes en espíritu, predicando en los camiones, en las plazas, queríamos que toda la gente se entregara al Señor. Digo, y yo creo que algunos pueden permanecer en ese primer amor, ¿no? Pero adorando a Dios, ya quería que fuera el momento de la alabanza para estar con el Señor alabándolo. No me importaba si llegaba el hermano, digo, en el buen sentido, ¿verdad? Porque yo estaba enfocado en adorar a mi Señor. Lo demás es una bendición extra que el Señor nos da a conocernos entre nosotros. Pero si usted viene a buscar a Dios con todo su corazón, hermano, es bienaventurado, es bendecido, es inmensamente feliz. Porque al final la felicidad está en Él, está en Cristo, está en Él. Nosotros no venimos a buscar al hermano, no venimos a buscar al hombre, no venimos a buscar menos al pastor, ¿verdad? Venimos a buscar la palabra de Dios, venimos a buscar a nuestro Dios. Por eso Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Las cosas, mi hermano, no se van a poner mejor. Los años que vienen van a ser muy difíciles. Solo hace unos minutos, hace unas horas, yo estaba viendo un video en donde apareció un pastor hablando de unos hermanos en Chiapas, donde los encarcelaron únicamente porque no participaron en una fiesta religiosa católica por ser cristianos. Las cosas no se van a poner mejor en el mundo. Además, sabiendo que el fin se acerca, la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo. Es decir, con nuestra vida debemos alumbrar a muchos que están en tinieblas. Hay muchos que están en tinieblas. Mi hermano, todo esto que le estoy diciendo es vida para nuestra vida. Todo esto nos ayudará para enfrentar los tiempos difíciles, así como las hormigas que se preparan para enfrentar los intensos fríos. Estos insectos se alimentan de diversas fuentes, desde frutas, hierba, hojas y hasta semillas. A través de su diversidad para alimentarse y su habilidad para almacenar provisiones, las hormigas demuestran su ingenio y capacidad de supervivencia. Las hormigas en la Biblia nos enseñan lecciones valiosas sobre la importancia del trabajo diligente, la previsión y la sabiduría en la vida. Así como las hormigas se esfuerzan por almacenar provisiones para el invierno, los creyentes deben de ser diligentes en su trabajo y preparación espiritual. Estos insectos diminutos, pero muy trabajadores, nos recuerdan la importancia de aprovechar bien el tiempo y de confiar en la provisión de Dios. Las hormigas en la Biblia nos ofrecen lecciones tanto espirituales como prácticas. Su trabajo en comunidad y su disposición, para prepararse para tiempos difíciles, mis hermanos, nos recuerdan la importancia de la solidaridad y la previsión también en nuestras vidas. La vida de las hormigas nos invita a valorar el trabajo en equipo, el esfuerzo constante y la sabiduría en nuestras decisiones diarias. Vaya conmigo a Proverbios 30:24 para leer aquí unos versículos. Dice así la palabra: 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos,
pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. ¿Han visto las langostas cómo salen? Y las maravillas que ves con las langostas o con los pájaros haciendo siluetas y más organizadas que nosotros, ¿no? En ocasiones. Bien coordinadas. Las langostas que no tienen rey salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Salomón, el hombre más sabio después del Señor Jesucristo, aquí en la tierra, incluyó entre las cosas más pequeñas de la tierra a las hormigas, pero él resalta también que estos animalitos son más sabias que los sabios. Mire, en la antigüedad, los árabes tenían un alto concepto de las hormigas. Ellos las colocaban en las manos de los recién nacidos y decían, ojalá que este niño se haga inteligente y útil. ¿Cuántos quieren que sus niños sean inteligentes y útiles? Todos, ¿no? Proverbios 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga vive entre 45 y 60 días. Esto significa que muchas de ellas trabajan toda su vida para llevar el alimento al hormiguero para que otras hormigas puedan vivir durante el invierno. Qué gran lección de trabajo y servicio. Porque así como estas hormiguitas, tenemos antecesores cristianos que trabajaron mucho para que nosotros conociéramos del Evangelio. Miles de hombres y mujeres que han muerto trabajando para llevar la palabra. Y aquí está el resultado del trabajo de muchos misioneros que han predicado la palabra, pastores que han dado la vida. Además, cada hormiga trabaja para otra hormiga. Todas las hormigas contribuyen para el hormiguero. De manera que si les destruyen el hormiguero, todas trabajan juntas para volver a levantarlo. Qué gran lección, ¿no? Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Sé sabio. Lo opuesto a un hombre trabajador es un hombre perezoso. Los perezosos son negligentes, son descuidados, son flojos. Son aquellos que se levantan a las 11 de la mañana. Se quedaron viendo la pelea del Canelo o el juego de el rebaño sagrado de Jerusalén contra las águilas de Judá, ¿no? Se acabó hasta las 12 de la madrugada, ya siguiente día y se levantan a las 11 de la mañana. Y eso porque el calor los despierta, si no ellos les seguían, ¿verdad? Obviamente estoy bromeando. Aquí no hay de esos, aquí no lo hay, aquí no hay. Es más, la Biblia dice que les da flojera llevar la comida a su boca. ¿Cómo ve? ¿Quiere verlo? Proverbios 19:24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Necesita ayuda el perezoso también para comer. Mis hermanos, ¿quién de ustedes, vea esto, se puede imaginar al Señor Jesús levantándose a las 11 de la mañana o llegando tarde a la sinagoga, despeinado y con su manto de oración arrugado y sucio? ¿Quién se lo imagina así? Yo no me lo imagino. Jesús, el día de hoy te toca leer una porción del libro de Isaías y explicarla. ¿Quién se lo imagina hablando cualquier cosa menos de la palabra de Dios? El Señor les dio una explicación muy profunda del texto de Isaías cuando le dijeron, te toca hablar de la palabra. Y este texto de Isaías apuntaba sin lugar a dudas su propio ministerio, que consistía en dar buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón y dar vista a los ciegos, pregonar libertad a los cautivos. Y les dio algunos versículos y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados
de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Mis hermanos, con esto lo que les quiero decir es que el Señor siempre estaba preparado y era bien ordenado en su manera de vivir. Todos recordamos esa escena en la resurrección del Señor Jesús. Dos de sus discípulos corriendo a la tumba, Juan y Pedro. Uno llegó primero, Juan, y después Pedro. Pero lo sorprendente de la escena, entre otras cosas, es que cuando llega Pedro, ve todo en orden. Ve todo en orden. Dice la palabra que el sudario enrollado estaba en un lugar aparte. En otras palabras, el Señor arregló su camita antes de irse. Era un hombre bien ordenado, bien ordenado. Proverbios 6:7, vamos aquí a seguir en este capítulo. Dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Las hormigas no necesitan un capitán para buscar comida. No necesitan de un pastor. Ellas toman la iniciativa para salir a recoger el alimento. Su motor de arranque lo encienden rápido. Mis hermanos, cada uno de nosotros debemos tomar la iniciativa de buscar el alimento espiritual, de escudriñar la palabra de Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? ¿El pastor? ¿Dónde dice? ¿Alguien me lo puede demostrar que es el pastor el que da el crecimiento? Dígamelo con la Biblia. Yo me puedo retractar. Es Dios. Yo sembré, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y eso es de manera personal, mi hermano. Usted tiene que buscar de manera personal a Dios. ¿Quiere crecer en conocer más a Dios, a Jesús? Lea la Biblia, lea los 66 libros de la palabra. Tienen una riqueza espiritual de los cuales han sacado miles de comentarios usted va a encontrar. Pero la fuente santa, la fuente sagrada es la Escritura. Y todo comentario de los grandes teólogos, de los mejores comentaristas en el mundo, tenemos que ponerlos debajo de la palabra, siempre. Porque aquí no hay equivocación en la palabra de Dios. En ellos sí pueden existir errores. Hasta uno en enseñar la palabra se puede equivocar. Pero vea, mi hermano, tome la iniciativa de buscar a Dios, de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra. Jesús dijo, escudriñen la palabra porque ella da testimonio de mí. Tristemente, el día de hoy, pero quiero meter el equilibrio porque a veces nos podemos ir al extremo. Pero tristemente el día de hoy en algunas iglesias cristianas, no en todas, existe mucha pastordependencia. Yo he conocido a hombres muy apegados al pastor, por ejemplo. Tienen que estar pegados al pastor para no tomar cerveza. ¿Qué es eso? O sea, le tienen más temor al hombre que a Dios, ¿no? Y si le dice el pastor, véngase conmigo, véngase para acá. Véngase mi niño, su niñote espiritual, ¿verdad? Véngase para acá. Y no me quiero ir a un extremo. Nosotros estamos para servirles, para guiarlos, para instruirlos con la palabra de Dios. Y nosotros nos gozamos en servir a Dios, en trabajar para Dios. No lo pongo de pretexto tampoco. Porque bueno, al menos los que me conocen, algunos hermanos, saben por qué lo digo también. Otros quizás no, pero hay hermanos que me conocen. Y lo más importante, que Dios me conoce y sabe lo que hago y lo que no hago. Con esto quiero decirles, mi hermano, que yo no puedo vivir la vida cristiana por usted.
usted tiene que vivir su vida cristiana. Usted tiene que orar, buscar la palabra, congregarse también, porque tenemos esa gran necesidad. Proverbios 6:9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El trabajo diligente de las hormigas es realmente admirable. Fíjese que el Señor desde la creación le dio al hombre la bendición y el privilegio de trabajar. Es lo que dice Génesis 2, versículo 8. Algunos dicen, no, es que trabajar es una maldición. No, eso está en la caída, capítulo 3. Pero lo que vamos a leer está antes de la caída, capítulo 2. Génesis 2:8 dice así. Vaya conmigo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. En Edén. En el jardín de las delicias. Al oriente, gracias. Y puso allí al hombre que había formado. Ahora, ¿para qué lo puso ahí? ¿Se ha preguntado? Para que pusiera su hamaca ahí entre dos árboles y se acostara y le trajeran su coco para estar ahí disfrutando de la vida. Para eso lo puso en el Edén. ¿Verdad que no? La respuesta a esto, a esta pregunta, la vamos a encontrar en Génesis 2:15. Así dice la palabra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. El término labrar en el original hebreo abad significa trabajar en todo sentido, pero también implica servir y adorar. Vea, servir y adorar. Qué interesante, porque mi hermano, en nuestro trabajo podemos adorar y servir al Señor. ¿Cuántos saben eso? Podemos servir y adorar al Señor. Si usted está haciendo su trabajo, por ejemplo, con integridad, con diligencia, llega puntual a su trabajo, es responsable, no es rezongón, como dice la palabra también ante sus jefes. ¿Qué más? Entrega sus trabajos a tiempo y es obediente en lo que les dice su jefe. Eso es adorar a Dios, eso también es servir a Dios. Con eso también se adora a nuestro Señor. Pablo en este sentido escribió en Colosenses 3:22 al 24, que les leo estos versículos: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Bueno, este todo no es todo. Esto es con respecto a el trabajo que están desenvolviendo ahí donde están. Pero obviamente si su jefe le dice, vente, vamos a un lugar ahí con mujeres, ¿no? Un ejemplo. Pues es que aquí la palabra, pastor, dice que en todo, obedeced en todo a vuestros amos. No invente, hermano, no confunda la gimnasia con la magnesia. No, no es así, todo no es todo ahí, tengan cuidado. Porque algunos que no estudian, pues es que ahí dice todo. Tómate una cerveza conmigo, si no te corro, ¿verdad? Pues que me corra, ¿no? Pero no es en todo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, como para ¿quién? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Ahí servimos a nuestro Dios en el trabajo. Vea lo que dice este versículo en Génesis: para que lo labrara y lo guardase. La palabra guardar, shamar en el hebreo, significa cercar alrededor, proteger, vigilar. También significa pastor. Qué interesante, porque como les he enseñado, una de las tareas también del pastor es cuidar, es proteger. Un buen pastor los va a llevar a pastos verdes para que coman, para que crezcan fuertes. Pero ¿cuántos pastores llevan a sus ovejas a comer de lo que sea?
come de lo que sea, no importa. ¿Puedo comerme esos dorilocos, pastor? Cómetelos, te van a hacer bien. ¿Sí? ¿Eso te va a mantener fuerte? Cuando lleguen las tormentas, cuando llegue la enfermedad y que te digan, no, es que declara que eres sano. Vas a estar sano, verás que sí. Y no sanaste. No sanaste. Porque no te enseñaron que también Dios es soberano y que Él guarda silencio y que Él va a tratar contigo y conmigo en esos momentos. Notemos algo en este mandamiento que Dios le dio a Adán antes de pecar, por lo cual el trabajo no vino como resultado de la transgresión, ni es algo a evitar. El trabajo es una bendición y no una maldición como algunos creen. Mis hermanos, el trabajo productivo forma parte del buen propósito divino para el hombre en la creación. Posteriormente, estos dos verbos, labrar y guardar, se usaron en conjunto para describir el trabajo realizado por los sacerdotes y los levitas en el templo. El trabajo, por lo cual, también tiene implicaciones espirituales. El apóstol Pablo tenía un trabajo secular y al mismo tiempo trabajaba para el Señor. El oficio de Pablo, ¿cuál era? ¿Quién sabe? Así es, hacer tiendas. Ese era su trabajo secular. Vamos a leer unos versículos en Hechos 18, versículo 1 al versículo 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, que por cierto le había ido muy mal. Ustedes pueden leer el contexto, allí en Atenas y previamente. Después fue a Corinto y ahí se encontró con un matrimonio que amaba a Dios, que honraba a Dios. Levántense, matrimonios, honren a Dios con sus vidas, glorifiquen a Dios con sus vidas. Aquila y Priscila, mujeres que conocían la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila. Aquí esto es importante el orden, porque en otros versículos aparece primero Priscila, pero aquí aparece Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, ¿quién? Pablo, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero no pierda de vista el siguiente versículo que dice, y discutía en la sinagoga, ¿cuándo? Todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Algunos estudiosos de la palabra dicen que las tiendas a las que se refieren estos versículos eran como carpas grandes o tiendas de campaña. Otros dicen que las tiendas eran como casas de piedra. Cualquiera que sea, esto implicaba un trabajo muy pesado, muy pesado. Por ejemplo, ¿cuántos han trabajado en lugares donde implica mucha fortaleza física? Por ejemplo, de albañil. ¿Quién ha trabajado de albañil? A ver, levanta su mano. No les dé pena, hombre. Yo trabajé de albañil también. Y son trabajos muy pesados. A ver, hazte 5 bultos, ¿no? Me decía mi papá. Hazte 5 bultos ahí con la cal y con todo. Y vamos a un colado. Y agarrar el bote hasta con una mano y ¡fum! No, ahorita ya no puedo, ¿verdad? Pero son trabajos muy pesados. Y el trabajo de Pablo, cualquiera que sea, era muy pesado, muy pesado.
Pablo trabajaba toda la semana, pero él no descuidó su ministerio, porque la palabra dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo. En otras palabras, él no sacaba de pretexto el trabajo para no congregarse, y menos para servir al Señor. Era muy pesado. Él tenía que trabajar, porque tenía que comer, tenía que vestirse. Y claro está que para llegar a discutir a la sinagoga con los judíos, tenía que estudiar mucho la palabra, hermano. Que seguramente lo hacía por las noches o en la madrugada, pero no descuidaba eso. Pablo trabajaba junto con Aquilas y Priscila, pero el sábado se congregaba en la sinagoga donde persuadía, donde trataba de convencer a judíos y a gentiles. Bueno, si este ejemplo es algo que nos puede ayudar mucho a nosotros, imagínense el ejemplo del Señor Jesús. ¿Cuántos saben que nuestro Señor Jesús era un hombre bien trabajador? Jesús, al ser el hermano mayor, él cargó con toda la responsabilidad de sostener a su familia. Una vez que murió José, su padre terrenal. A los judíos, a partir de los 12 años ya los consideran adultos y les enseñan un oficio. No es como aquí, hasta los 18 años. Ahora bien, no dice la palabra en qué momento muere su papá, José. Creo que la última vez donde se le hace mención es cuando él tenía 12 años, cuando fue a visitar el templo en la celebración de la Pascua. Pero supongamos que nuestro Señor Jesús se hizo cargo de su familia mientras no estuvo su padre, que posiblemente no se murió cuando Jesús tenía 12 años, ¿no? O supongamos 18 años. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Cuántos años se hizo cargo de su familia? Así es, por lo menos 12 años trabajando. Ahora, ¿de qué trabajaba el Señor Jesús? De carpintero. Su padre le enseñó ese oficio de carpintero. Pero en los tiempos de Jesús, un carpintero no era aquella persona que está chiflando y está con su sierra o con su, ¿cómo le llaman? Su serrucho y chiflando, ¿verdad? No. En los tiempos de Jesús, un carpintero era una persona que se encargaba 6 meses de trabajar en la siembra como campesino y otros 6 meses construyendo casas. Ese era un carpintero. Y él se encargó. Es más, en la Biblia vemos una escena maravillosa en donde el Señor Jesús se encargó de su mamá hasta el último momento en la cruz. Juan, he ahí tu madre. He ahí tu madre. Cuídala como yo la cuidé. Y la palabra dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Podemos aprender mucho de nuestro Señor Jesús. Él trabajó como cualquier judío de su época para ganarse el pan de cada día. Y déjeme decirle otra cosa, él era pobre. Jesús era de una familia pobre. Cuando lo fueron a circuncidar sus padres, ofrecieron palominos, no ofrecieron un cordero. Eran muy pobres. Qué ejemplo del Señor. Además, ya hablando acerca de la obra de Dios, nuestro Señor se entregó en cuerpo, alma y espíritu. Él trabajaba mucho. En el capítulo 4, no vaya, pero de Juan, vemos a Jesús cansado del camino, dice la palabra. A las 12 del día, que por cierto, a las 12 del día, qué calor, si aquí no soportamos este calor, imagínense en Israel, donde las temperaturas son extremas.
En el día bastante calor y de noche bastante frío. Pero a las 12 del día, ahí estaba el Señor hablando ¿con quién? Con la mujer samaritana. Con la mujer samaritana. En ese momento los discípulos habían salido a comprar alimento. Jesús empieza a hablar con esta mujer. Al final esta mujer se convierte a Cristo, voy a llamarlo de esta manera. Y pasó mucho tiempo con esa mujer ahí conversando. Llegan los discípulos que tenían hambre, le querían dar de comer al Señor Jesús, le ofrecieron. ¿No vas a comer, Jesús, nada? Estás cansado Jesús. Has caminado bastante para llegar aquí. Vean la respuesta que el Señor Jesús les da. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es interesante, a veces, a mí me ha pasado, hermanos, también. A veces no tenemos tiempo para comer. Y no porque no queramos, porque tenemos que andar de un lado para otro sirviendo a Dios. Y es un gran privilegio, un gran privilegio. Hoy no alcanzamos, vamos a comprar algo para llevar y así nos vamos. Y yo creo que a muchos pastores les ha pasado lo mismo. En Marcos 1:38, que les leo, dice la palabra, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pero si estos versículos nos dejan asombrados sobre el arduo trabajo, sobre el trabajo diligente del Señor Jesús, veamos otro. Vaya conmigo a Marcos 1:35, ese sí vamos a leerlo. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Y síganme en esto. El día anterior para el Señor fue muy agotador. Dice la Escritura que Él comenzó enseñando la palabra en la sinagoga. Allí en la congregación, voy a llamarlo de esta manera, en la sinagoga, liberó a un hombre con un espíritu inmundo. Sí, en la sinagoga, ahí con todos los judíos, se le empezó a manifestar un endemoniado cuando Él empezó a exponer la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, se fue a la casa de Pedro, donde estaba su suegra con fiebre, y la palabra del Señor dice que Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Ya por la noche, dice la palabra, que le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Uno por uno fue liberado y sanado por Jesús. Vea el trabajo, quiero que me sigan esto. Con todo el cansancio físico, emocional y espiritual que esto representaba, se levantó, salió de la casa de Pedro en busca de un lugar solitario. ¿Para qué? Para orar, no para descansar. Salió para orar a ese lugar solitario. Por eso dice el versículo de Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Mis hermanos, en esto como en todo, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Sin duda alguna, el Señor fue un hombre tremendamente ocupado, y hay personas que dicen, no sé qué hacer. Yo quisiera rescatar segundos, hermanos, para estudiar más la palabra. Ahora le pido al Señor, dame más tiempo, quiero prepararme más. Y hay algunos que dicen, no tengo nada que hacer. Venga conmigo para decirle qué hacer.
Hay mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo en casa, hay mucho trabajo en la familia, que enseñar, que instruir a los hijos. No hay nada que hacer, hay muchísimas cosas que hacer. En su mismo trabajo hay muchas cosas que hacer que usted tiene. Por supuesto, también hay ejemplos de mujeres trabajadoras en la palabra. También hay ejemplos. ¿Cuántos conocen a mujeres trabajadoras en la Biblia? Estamos estudiando acerca del libro de Ruth, la cual era también una mujer muy trabajadora. Y la Biblia la llama mujer virtuosa. ¿Quién hallará una mujer virtuosa? Sí hay mujeres virtuosas. Pero también ahí tenemos ejemplos. Les leo solamente un versículo. En Romanos 16:12, aquí está escribiendo el apóstol Pablo. Saludad a Trifena y a Trifosa. No les ponga así a sus hijas. No sé lo que significa, no lo he estudiado, pero no les ponga así. Puede tener un significado bonito, pero aquí en nuestro contexto aquí de México no se escucha muy bien. Ven para acá, Trifena. Háblale a Trifosa. Dile que vaya a traer las tortillas Trifosa, por favor. Las torres. Pero mientras sean trabajadoras, está bien, pónganles así. Dice, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. No mejoró esto, ¿verdad? La siguiente no mejoró tampoco. Bueno, casi termino. ¿Cómo usted cree, una vez que partamos con el Señor, que estemos en su presencia? Por cierto, ¿cuántos quieren estar con el Señor? Porque muchísimo mejor es estar con Él, decía el apóstol Pablo. Pero también quería servir, quería seguir trabajando aquí en la obra. Y eran dos fuerzas que lo atraían bastante. Por un lado, pues ya me quiero ir contigo, Señor, pero por otro, me quiero quedar para servir a mis hermanos todavía. Todos queremos estar en su presencia. Bueno, el día que estemos ahí donde nos toque, no quiero verlo ahí diciendo, no me quiero ir, dame otro año más, Señor. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, allá donde se acabará el dolor, la tristeza, la traición, el pecado, donde se acabarán muchas cosas. ¿Cómo usted cree que vaya a ser nuestra vida allá con el Señor? ¿Qué vamos a hacer? Así es. Por supuesto, una de las cosas que vamos a hacer es alabarlo por siempre, ¿no? Adorarlo por siempre. Pero mire, Mateo 25:23, que este versículo está entre las señales de la caída de Jerusalén, el regreso del Señor y el juicio de las naciones. Y este versículo específicamente está en la parábola de los talentos. Dice así, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esas palabras yo creo que todo cristiano está anhelando escuchar. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestra herencia, sabemos que en primer lugar es nuestro amado Jesús. Y después, Él nos dará el grandísimo privilegio, porque no hay nada más grande, no hay nada más noble, no hay nada mejor que servir al Señor. No hay nada, mi hermano. Usted podrá tener la mejor casa, el mejor auto, irse de vacaciones, irse a donde quiera, pero no se puede comparar con servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jamás, jamás.
Yo les he dicho, ¿verdad? A mis hermanos, a los matrimonios, cuando llegue su hijo, un hijo entregado, apasionado por la palabra de Dios, serio, que quiere servir al Señor, y le diga, después de que terminó su carrera de profesionista, y le diga, quiero servir a Dios, es lo más grande, hermano. Diga, gloria a Dios. Ya echaste tu vida a perder. Tanto dinero que puse para que acabaras tu carrera y me sales con eso. ¿Por qué será? ¿Será que los papás quieren obtener algo? No lo sé, ¿verdad? Puede ser. Digo que al final, si se puede, qué bueno que los jóvenes se preparen. Yo soy siempre de la idea de que tanto mujeres como hombres se preparen, tengan su carrera, estudien. Y si el Señor los quiere llamar a servir, qué bueno. Y si no, sirvan ahí en su trabajo con integridad, con santidad. Ahí sirvan a Dios. Pero el Señor nos dará el grandísimo privilegio de todavía servirlo en la eternidad. Mire, Dios tenía en mente una responsabilidad para la primera familia en el Edén. Y tal parece que también para sus hijos redimidos. Vaya conmigo y con eso terminamos. Apocalipsis 7:13. En adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, no pierda de vista esto, y le sirven. ¿Cómo trabajan las hormigas? De día y de noche. Y le sirven de día y de noche, ¿en donde? En su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Nuestra presente fidelidad a Dios es recompensada con más trabajo y servicio, donde en nuestro futuro hogar. Mis hermanos, el servicio es una recompensa, no un castigo. Claro, a los que no les gusta trabajar, piensan que es un castigo. Y piensan que su trabajo debe de ser recompensado con unas vacaciones por el resto de su vida. Pero Dios nos ofrece algo muy diferente, más trabajo, más responsabilidades, mayores oportunidades, junto con mayores capacidades, recursos y sabiduría, porque tendremos mentes agudas, cuerpos fuertes, un propósito claro y gozo por siempre. Por eso cuando más servimos a Cristo hoy, más grande será nuestra capacidad de servirle en el cielo. Si alguien pensó que allá no vamos a hacer nada, pues lamento decirle que vamos a seguir trabajando para el Señor, lo cual es un grandísimo privilegio. Trabajar para el Señor. Invierta todas sus fuerzas. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. ¿Cuesta? Cuesta mucho, hermanos. Pero muchos no quieren tomar la pala, como les decía, para escarbar y encontrar los tesoros que hay en la palabra. Cuesta. Sacrificio, disciplina, para seguir conociendo más a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Levántese y dele gracias a Dios con todo su corazón. Y mi hermana cristiana, soltera, aprovecho para decirle que busque un hombre trabajador. Un hombre primeramente que ame a Dios, pero también que sea un hombre trabajador. En lo secular y también, si el Señor lo quiere llamar, al trabajo en la iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, Dios, por medio de tu palabra. Porque tú nos sostienes
con tu palabra, Dios, porque tú nos enseñas con tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que nos edifica, que nos transforma, que llena todo nuestro ser, porque tú sabes lo que necesitamos.